bienvenidos una vez más aquí a Mejor Cada Día y esperamos que se encuentren precisamente así, mejor cada día. Hoy vamos a hablar de familia nuevamente porque es un tema que realmente nos interesa, que realmente creemos que es importante, porque las familias son al fin y al cabo aquello que hemos creado con todo nuestro cariño y aquel refugio que tenemos en esta sociedad, ¿verdad? Y bueno, pues como a veces les hemos comentado a lo largo de los programas, pues hay un 85% de la población mundial, algunas estadísticas dicen que un 87%, que creen en Dios, creen en un ser superior, de diferentes denominaciones, diferentes religiones. Eso no es tan importante, pero creen en esa figura. Hay un tanto por ciento muy pequeñito que no cree, por tanto. Así que vamos a dedicar el programa de hoy a todas esas personas que sí creen que hay un Dios y vamos a ver qué puede hacer Dios por nuestra familia. ¿Es que puede hacer algo realmente? Vamos a ver que más de lo que pensamos. Y hoy tenemos con nosotros para contestar a nuestras preguntas a nuestro terapeuta familiar, José Luis Lasso. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, ¿y tú? Pues también muy bien, muy a gusto contigo, la verdad. Me alegro, yo también. Y bueno, pues como siempre empezamos el programa, vamos a hacer lo propio y vamos a ir a nuestra sección de opinión pública, en la que son ustedes los que nos contestan algunas preguntitas que nos dan pie para comenzar el tema. Sí, creo en Dios. Me nací en una familia adventista. Así que no es que es la costumbre, porque he nacido en una familia, pero también he hecho algunos experimentos con Dios. Creer, no realmente, porque a ver, no lo he visto ni nada, no lo conozco, entonces no sé si existe, pero bueno, llega un momento que sí, que a veces que haces cosas bien y luego al final de todo lo que has hecho, pues luego te llega una recompensa. Y bueno, al fin y al cabo, pues a veces se cree. Sí. Yo creo en algo que hay, me he llamado Dios porque tiene un nombre, pero sí que creo en algo, sí. Sí, con ganas. Pues creo que Dios para nosotros es la fuente de toda la vida, de la energía, de toda la condición que tenemos para sobrevivir, viene de Dios, ¿no? Yo creo que soy practicante, vamos a ver. Pero también hay que aportar hacia afuera, porque todo lo que tú crees y lo que demuestras en tu hogar, automáticamente sale fuera. No, para nada. No, soy practicante y de puertas hacia adentro. El hecho de conocer a Dios implica llevar a otras personas también, ¿no? No debemos tener el Dios solo para nosotros. Este Dios es un Dios universal para cualquiera. No, nunca he ido. Dios tiene que aportar no solamente a mi familia, yo creo que a todos tiene que aportar, no que quiere aportar algo. Tal y como lo describen puede que sí, pero no lo sé, porque como no lo he visto ni he estado con él, pues no puedo decir ni sí ni no. Yo creo que es el centro alrededor de donde nos movemos el resto de la familia, más hoy en día. Quiero decir, es el vínculo que nos une a todos, ¿eh? No sé. Yo creo que hay muchas cosas como que crees en Dios y otras cosas como que no está ahí. Hay varios puntos que Dios aporta a nuestra vida y a nuestra familia principalmente, pero me quedaría con la esperanza. La esperanza que Dios aporta a nuestra familia, ¿no? Quizá hemos perdido algún ente querido, un familiar querido que queremos mucho. Y la esperanza que Dios nos da de un reencuentro a estas personas que tanto queremos, no solo en esto, pero también una esperanza de una vida mejor, una vida en total saludable, ¿no? Con salud y una vida que de verdad totalmente distinta de lo que conocemos aquí en esta tierra. Bueno, ahora mismo estudio bíblico no tenemos, pero oramos. Oramos porque necesitamos a Dios todos los días. No. Pues estudiar la Biblia es de ahí que Dios habla con nosotros, ¿no? Puede también hablar por la naturaleza, pero la fuente de su palabra, ¿no? Ahí pues es donde cargamos nuestras energías, ahí cogemos palabras de conforto, de esperanza. La Biblia es una biblioteca para cualquier enseñanza y de ahí hacemos nuestro estudio al diario. Realmente no, porque tampoco es una cosa que creamos en serio ni nada. Sí, intentamos hacer las devociones personales a nivel individual y luego con los nenes intentamos hacer el culto familiar casi siempre, todos los días.
Pues ahí tenemos respuestas interesantes, como siempre. Vamos a pasar a hablar con nuestro invitado en este momento, con José Luis Laso, terapeuta familiar, terapeuta cristiano. ¿Que hay muchos terapeutas cristianos, José Luis, o es algo raro? Los hay. ¿no? En el mismo porcentaje que hay personas cristianas o no cristianas. Claro, evidentemente. Los hay. Pues vamos a hablar en el programa de hoy acerca de cómo Dios puede ayudarnos a tener una familia sana, feliz, unida, ¿verdad? ¿Es realmente Dios tan importante para nuestra vida? Bueno, pues desde luego es importante porque necesitamos a Dios igual que necesitamos un fabricante de lavadoras cuando queremos comprar una lavadora, ¿no? Y cuando compramos la lavadora, luego necesitamos nuestro libro de instrucciones para saber cómo funciona. Y luego, si se avería, necesitaremos el servicio técnico, ¿verdad? Es decir, que hablar de Dios es hablar de nuestro fabricante, de nuestro creador, ¿verdad? Y el libro de instrucciones que Él nos ha dado es justamente la Biblia. Y luego, si nos averiamos, si nuestras familias tienen problemas, hay un servicio técnico, ¿sabes? ¿Tú sabes quién es? ¿El Espíritu Santo? Bueno, o Jesucristo, ¿eh? Es decir, está ahí para ayudarnos, ¿verdad? Por lo tanto, es ese servicio técnico para que cuando se averían nuestras familias podamos echar mano de Él. José Luis, tenemos todos los que en estos momentos están viendo el programa y se denominan cristianos, que son muchos, ya sabemos que hay diferentes religiones en el mundo, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en los cristianos, que sobre todo aquí en España pues es la religión predominante, ¿no? Ya sabemos que dentro del cristianismo pues hay diferentes denominaciones, como católicos, evangélicos, adventistas, hay muchos tipos de religiones, de denominaciones diferentes, pero todas tenemos algo en común, todos los cristianos tenemos algo en común, que es la Biblia. Y me gustaría saber, José Luis, si ese libro al que todos los cristianos respetamos, porque es la palabra de nuestro Dios, realmente dice que tenemos esa necesidad de Él. Pues sí, hay muchos pasajes en la Biblia, muchos textos, que nos animan a conocer a Dios, porque Dios es nuestro creador y sin Él pues parece que no podemos vivir. Entonces, hay un personaje que es mundialmente conocido, porque ha pasado a la historia como el santo Job, ese hombre que era rico, que era, bueno, le iban bien las cosas, tenía mucho ganado, bueno, muchos criados, etcétera, etcétera, y un momento dado empieza a perderlo todo, le vinieron reveses por todos lados, ¿no? Le dieron en todos los lados de las mejillas, no sé si tenía más mejillas ya, y lo perdió todo, ¿no? Y entonces en ese momento de miseria, de soledad, él levanta sus ojos al cielo, ¿no? Y entonces él dice en un texto, en el Job capítulo 5, dice, en tu lugar, dice, yo buscaría a Dios. Es un consejo que le dan a él. Y le encomendaría mi causa, porque Él hace cosas grandes e inescrutables, maravillas sin número. Es decir, es un consejo que le daban a Job y él hizo caso de ese consejo. Entonces él buscó a Dios y lo buscó de todo corazón, y lo encontró. Y entonces, a partir de ese momento, comenzó a cambiar su vida otra vez, volvió a recuperar el estatus que tenía anteriormente, incluso Dios le bendijo mucho más, le duplicó todo lo que tenía. Es decir, el mismo Job nos aconseja que busquemos a Dios, pero por ejemplo en los salmos están llenos, los salmos son como poesía, son cantos que hacían los que componían esos cantos, entre ellos David, ¿no? Y el Salmo 69 dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Es interesante, cuando buscamos a Dios parece que la vida nos viene a nuestra vida, y no solamente la vida, sino a la familia también. Hay uno en Proverbios muy interesante, que me gusta mucho. Dice, instruye al niño al comienzo de su camino. Eso es psicología pura. O sea, la educación de los niños al principio de la vida, cuando comienzan a vivir. Y así, dice, cuando lleguen a ser viejos, no se apartarán de ese camino que tú les has educado. Por lo tanto, la Biblia tiene consejos extraordinarios para nuestras familias, sin duda. Me llama la atención porque hay muchos tipos de terapeutas, hay terapeutas que son cristianos, hay terapeutas que no lo son, y yo no sé, José Luis, si los terapeutas cristianos realmente notáis que para aquellas parejas que son también cristianas y aceptan que podáis hablar de Dios sin ningún problema, sin ningún prejuicio, yo no sé si ves una diferencia en esas terapias, en el funcionamiento de esas terapias con Dios y en el funcionamiento de esas terapias sin Dios. Pues sí, yo experimento que hay una gran diferencia, una gran diferencia en cómo me llegan a terapia ya.
Es decir, yo veo que las personas que son cristianas, que tienen un respeto a Dios, ¿verdad?, también tienen problemas, si no, no vendrían, también tienen problemas, pero no vienen tan dañados por el problema, no vienen en fase terminal, como podríamos decir en medicina, sino que vienen en un estado que todavía es recuperable, y dándole 2 o 3 orientaciones, rápidamente vuelven a funcionar. Parece que incluso están más motivados a recibir esas orientaciones. Pero parece que Dios puede obrar ahí. Imaginémonos una pareja que a lo mejor está rota, o una pareja que no cree en absoluto en Dios, pero que dice, bueno, tengo un terapeuta cristiano, vamos a probarlo. ¿Tú crees que realmente Dios obra en esa familia? Pues la verdad es que Dios obra donde Él quiere obrar, pero también cuando se trata del ser humano, nosotros tenemos que dar autorización, por decirlo de alguna manera, a que Dios actúe en nuestras vidas. Dios, que es nuestro creador, es tan inteligente y tan sabio que nos ha creado con una libertad. Él nos deja que creamos o que no creamos, que confiemos en Él o que no confiemos. Él nos deja una libertad absoluta, ¿verdad? Entonces Él esa libertad la respeta y no nos fuerza, no nos dice, mira, ahora yo quiero que tú seas feliz, eres un desgraciado y quieres que seas feliz, y te voy a obligar a que seas feliz. No, no actúa así. Lo que pasa es que Él nos invita, ¿no? Dice, mira, ven a mí y arreglaremos las cosas, yo soy el servicio técnico, ven que repararemos todo eso que se ha averiado en ti, pero si tú quieres, bien, ven, y si no quieres, pues bueno, tendrás que continuar con tus decisiones y hasta donde te lleve el camino que has emprendido, ¿no? Es decir, que Dios respeta nuestra libertad. Bueno, pero seguro que si ponemos nuestra vida en sus manos y nuestros problemas de familia en sus manos, seguro que obra algunos milagros, seguro que nos ayuda con esos principios, esos valores cristianos a poder fortalecer esa familia, a poder solucionar los problemas y seguir adelante. Bueno, pues es un poco paradójico, José Luis, porque en nuestra sociedad parece que, bueno, que a veces, aunque nos denominamos la mayoría cristianos, parece que en realidad, en la práctica, le hemos dado un poquito la espalda a Dios, ¿no? Pues sí, la verdad es que no se puede vivir sin Dios, no se puede vivir sin Dios. Ni siquiera los creyentes, ni tampoco los ateos o los ignorantes, aquellos que no saben si creer o no creer, porque hay de todo en la vida, ¿no? Y hay otros que se oponen a la realidad de Dios. Por lo tanto, yo digo que es imposible vivir sin Dios, porque Dios es el dador de la vida. Y Dios nos da la vida, seamos creyentes, no creyentes, seamos ateos, seamos enemigos de Dios, seamos lo que seamos, finalmente la vida nos viene de Él, porque no hay otra fuente de vida en el universo. Por lo tanto, sin Dios podemos decir que no hay vida. Pensar que el hombre puede vivir sin Dios es suponer que el girasol puede vivir sin sol, o que una rosa, un rosal puede vivir sin agua. Es decir, es imposible, sin agua, sin sol no pueden vivir las plantas. Nosotros, sin Dios, no podemos vivir. Es decir, aunque no lo reconozcamos, Dios es la fuente de la vida que recibimos cada día. José Luis, ¿es lo mismo vivir en este mundo con Dios, con la esperanza que Él nos da, con esos principios, esos valores, que vivir sin Él? Evidentemente no, no es lo mismo. Y te voy a poner algunos ejemplos. Una vez escuché un pensamiento que me gustó muchísimo, ¿no? Que decía así, tú eres libre para alejarte de Dios. Pero si te alejas de Dios, Dios seguirá siendo Dios, pero tú no serás nada. Me gustó tanto que lo memoricé, O sea, Dios nos da la libertad, tú puedes alejarte de Dios o quedarte cerca de Dios. Si tú te alejas de Dios, Dios seguirá siendo Dios, no va a cambiar nada, pero tú no serás nada. Es decir, si tú te alejas de esa fuente de vida y de bendiciones que es Dios, pues al final tu vida se pierde, ¿verdad? No tiene sentido. No tiene sentido. Recuerdo un caso que traté hace unos años de un chico que me vino a la consulta con una gran depresión. Me lo traía su madre, además, un chico grandote, alto, era joven, era bastante joven, 22 o 23 años, era muy joven, y la madre lo traía casi como un niño pequeño allí arrastrando para la consulta. Y el chico estaba pues tremendamente deprimido, me contaba la madre, porque él ni me hablaba. La madre me contaba que estaba todo el día tirado en el sofá, todo el día viendo la tele, o sea, desganado, desmotivado completamente, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con él, me di cuenta de que este chico, pues desde muy jovencito, desde que tenía 15 años, había tenido una relación con una chica mayor que él, la chica tenía 18 o 20 años, y esa chica le arrastró al mundo de las drogas, que él no conocía ese mundo, ¿no?
bueno, y durante unos años estuvieron viviendo juntos, incluso en la misma casa, mismo piso y tal, y hubo un momento que este chico, pues la chica, o sea, el chico vio que la relación con esa chica le estaba haciendo daño, ¿no? Y aunque la quería, pues finalmente se armó de valor y la dejó, ¿no? Claro, al dejarla, el chico entró en depresión, y esa depresión le causó una baja laboral. La baja laboral le hizo que perdiera el puesto de trabajo. Es decir, que el chico empezó a acumular una serie de vivencias negativas en su vida y entonces entró en una depresión. Yo me acuerdo que estuve con él un tiempo ayudándolo, ¿no? Y la verdad es que, como era un chico que no creía en Dios, era muy difícil ayudarle. El chico era difícil ayudarle a salir de esa situación. Recientemente estoy tratando a una chica que también ha pasado, no similar, porque no le ha dejado el novio, pero sí que ha pasado una situación similar de abandono de amigos, de actividades que estaba haciendo, y entonces se ha quedado pues sin esa red social de apoyo que necesitamos las personas. Y entonces ha entrado también en una cierta depresión, pero esta chica es cristiana. Y bueno, hablé con ella y bueno, con 2 o 3 orientaciones la chica ha salido a flote rápidamente. Es decir, la experiencia de un cristiano y de un no cristiano, el tener a Dios o no tener a Dios, realmente sí que marca una diferencia. El no cristiano no sabe dónde agarrarse. Este chico se había refugiado en las drogas, el alcohol, y ahora que estaba en depresión se refugiaba en encerrarse en casa, en deprimirse, en ver la tele y no hacer nada más en la vida. Mientras que la otra chica, pidiéndole a Dios, porque yo sé que ella ha estado pidiendo a Dios y orando a Dios, esta chica ha salido, pero en muy poquito tiempo, el otro llevaba años, mucho tiempo. En cambio esta chica con poco tiempo ha recuperado rápidamente su estado normal. Sin duda la esperanza, ¿verdad?, que ofrece Dios, esa esperanza, esa confianza que depositamos en Él, pues ayuda a poder salir. Pero lo cierto es que hay personas que consiguen salir de los problemas sin Dios. Bueno, no voy a negar esa realidad, hay personas que consiguen, pero lo consiguen a veces con fármacos, o con psicólogos, psiquiatras. Es difícil, es difícil salir de una situación de depresión, una situación de un estado caótico, donde a veces se cae la persona. Es muy difícil salir sin ayuda o médica o química o incluso los medicamentos que toman no es que les ayuden, a veces les ayudan a sobrellevarlo. Sí, no es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, es verdad que tenemos que reconocer que hay personas que tienen suficiente fuerza mental y capacidad o cambian de vida, Es decir, si el círculo de amistades donde se movía, eso es lo que le causó esa depresión, cambiando de círculo de amigos, cambiando de ciudad, cambiando de lugar, pueden llegar a recuperarse, ¿no? Pero es muy complicado, es muy complicado. Lo cierto es que si una persona tiene a Dios, es mucho más fácil, porque Dios realmente te ayuda, es que te ayuda. Y cuando uno lee la Biblia encuentras consejos buenos, positivos, que te ayudan a levantar el vuelo cuando uno está hundido. Sin duda que sí, sin duda que sí. ¿Qué papel? Vamos a hablar un poquito más, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué papel juega Dios en la vida de tu familia? Pues mira, yo diría que Dios es tanto, voy a decir tanto para que la gente no se alarme, pero yo diría incluso que más necesario que el alimento que comemos todos los días. Porque el alimento que comemos todos los días es necesario para nuestra vida, para nuestro crecimiento o nuestro sustento como personas, pero siempre es algo temporal. Mientras que Dios es un ser supremo, eterno, que nos ofrece una dimensión, nos abre una dimensión a nuestra mente maravillosa, iba a decir hasta fantástica, ¿no? Porque ya no se queda solo en esta vida, sino que nos ofrece una vida eterna, ¿no? Entonces esto, hasta en psicología, se puede evaluar como algo muy positivo. Hay técnicas de psicología que ayudan a las personas a abrir su mente hacia futuro, hacia ilusión, hacia imágenes positivas, cosas que te gustan, ¿verdad? Descríbeme un paseo por la playa, o cómo te gustaría de aquí 10 años que fuera tu vida, cómo te la imaginas que si ha ido bien y tal, ¿no? Entonces hay técnicas dentro de la psicología para estimular la mente
a imágenes positivas, a cosas positivas de la vida, ¿no? Para salir de tu negativismo que estás en ese momento. Bueno, pues esto la Biblia nos lo ofrece, Dios nos lo ofrece, pero de una manera gratuita, y no como una fantasía que tú te estás generando para el futuro, sino como una realidad. La Biblia nos lo presenta como una realidad. Dios nos ha prometido una vida eterna. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú no firmarías ahora mismo en algún libro, oye, te garantizo una vida eterna, pero además feliz. Eso no es. vas a estar nunca enferma, no vas a Feliz. envejecer, no vas a tener que llorar, no vas a tener que sufrir. Es decir, una vida eterna y encima feliz, ¿eh? Todos los problemas de esta vida se te van a quitar. Algunos lo ven hasta fantasioso, pero esa es la promesa que Dios nos ha hecho, y los que creemos en ellas, eso realmente nos ayudan a superar los problemas de una manera extraordinaria. Sin duda, si Dios fuera solamente una idea, una teoría, pues probablemente podíamos rebatir, podíamos afrontar, ¿verdad? Pero es que Dios no es una idea, no es una teoría, Dios es una vivencia completa, o sea, y contra una vivencia pues no hay argumentos, porque es que no se puede discutir lo que uno está viviendo, ¿no? Y hay personas que estamos viviendo a Dios y eso no es discutible, ¿eh? Así que hay padres, hay madres que en estos momentos nos están viendo y que realmente son personas que quieren que sus hijos tengan esos principios, esos valores, esa fe, esa esperanza, esa alegría, esa paz, ese amor que solamente viene de Dios y de eso que Él nos da, ¿no? Entonces, para esos padres, ¿qué podrías decirles para que puedan educar a sus niños en la creencia de Dios, en estar con Dios? ¿Quieres que te cuente otra experiencia? Es que estoy lleno de experiencias. Claro, son muy ilustrativas. En una ocasión, yo estaba en un lugar de España, ¿no? Y me acuerdo que había en la plaza, donde teníamos allí una iglesia y tal, y había una plaza donde había columpios, había, pues bueno, una plaza de columpios, ¿no? de recreación de niños, ¿no? Y allí siempre se juntaban chavales de todo el barrio, de 14, 13, 15 años, así, adolescentes, y se juntaban allí, pues no sé, 10, 15 chavales, ¿no? Y chavalas. Y bueno, les daba por hacernos pintadas en la fachada, hacer con sprays y no sé qué. Bueno, un día salí y me los encontré todos allí, ¿no? Y entonces quise hablar con ellos. Digo, mira, chavales, yo quería hablar con vosotros. Digo, yo os pediría, por favor, que respetarais nuestro edificio, nuestra fachada, ¿verdad? En fin, es un principio básico, ¿no? Que la sociedad nos respetemos unos a otros, ¿no? Y bueno, los chicos, sabes que los adolescentes cuando están así en grupos, siempre hay 1 o 2 líderes que son como gallitos, ¿no? Y empezaron a embalantenarse, ¿no? Delante de los demás amigos. Y entonces me empezaron a decir, ¿vosotros qué? ¿Sois una secta? No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Digo, mira, si tú quieres saber lo que somos, yo te lo explico, tranquilamente, ¿eh? Y tú quieres saber, nosotros somos cristianos. Ya, pero Dios no existe. Se empezaron a burlar, ¿no? Y yo le miré a los ojos, le dije, ¿y tú cómo sabes que Dios no existe? Es que son muy valientes cuando están así en grupo, ¿verdad? Pero cuando ya le miré a los ojos directamente al que lo había dicho, el líder, el que era el líder, digo, ¿y tú cómo lo sabes que Dios no existe? El chico empezó a ponerse nervioso. Era una chica, había una chica y un chico, me acuerdo, los 2 líderes, pero era más líder la chica que el chico aún. Y entonces se puso un poco así nervioso y dice, porque no lo veo. Ah, interesante, ¿no? O sea, porque no ves a Dios, crees que no existe Dios. Y yo le pregunté, ¿tú has visto el planeta Plutón? Bueno, ahora Plutón es un planeta menor, le llaman, ¿no? La ciencia, pero sigue siendo un planeta. ¿Tú has visto el planeta Plutón? ¿Lo has visto alguna vez con tus ojos? Dice, no. ¿Y crees que existe? Sí. ¿Y por qué? Hombre, porque me lo ponen los libros. Ah, tú tienes que creer que el que ha escrito el libro te está diciendo la verdad, pero porque tú no lo has visto. O sea, estás creyendo en algo que no has visto, pero otros sí lo han visto, ¿no? A través de telescopios, ¿no? Y te lo han escrito y tú lo crees. Sí, vale. Muy bien. ¿Tú has estado en Japón alguna vez? ¿Crees que existe Japón? Bueno, pues sí, creo que existe. ¿Has estado allí una vez? ¿Lo has visto? No, no, no. ¿Y por qué lo crees? Pues lo mismo, el mismo argumento, ¿no? Pues porque están los libros. Ah, muy bien. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, le dije. Ese Dios que tú dices que no existe, yo me comunico con Él todos los días. Hablo con Él todos los días y Él se comunica conmigo y es fantástico.
Y se me quedó así, empezó a bajar la voz, se quedó así como anonadada, ¿no? Digo, es más, ¿sabes? Y además, los demás chicos que estaban escuchando, solamente hablaban los dos líderes, el chico y la chica, ¿no? Los demás que estaban todo el rato callados, no decían nada, cuando empezaron a escuchar mis argumentos, empezaron a darme la razón. Oye, tía, que tiene razón, eso es verdad, es que no sé qué, y empezaron a ponerse de mi lado, ¿no? Los que no eran los líderes, ¿no? Y los líderes empezaron a callar un poquito. De todas maneras, yo soy muy respetuoso y les dije, mira, si vosotros realmente queréis conocer a Dios o queréis reconocer a Jesucristo, yo os lo explico, tranquilamente, ¿eh? Jesucristo es un personaje histórico, eso la historia lo confirma, que ha existido hace 2000 años, estamos ahora en el año 2000 tal después de Cristo, ¿verdad? Es decir, bueno, cuando vosotros queráis conocer yo os lo explico, pero siempre con un respeto. Es más, si algún día queréis entrar, podéis entrar, la puerta está abierta para entrar y para salir cuando queráis, ¿eh? Libertad absoluta, pero siempre con respeto. Bueno, fue una experiencia muy interesante, ¿eh? Porque a veces la gente dice, yo no creo en Dios, pero cuando les preguntas, ¿y por qué? No tienen respuesta. Se ha puesto de moda, simplemente se ha puesto de moda, no creer en Dios. Pero esas personas ni creen ni dejan de creer, no saben, no conocen a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú te relacionas con Él, cuando tú hablas con Él todos los días, y cuando Él te habla a ti todos los días, cuando hay una relación íntima, resulta que es fantástico, que es maravilloso, ¿no? Entonces, a mí que me digan que Dios no existe, cuando yo me relaciono con ese Dios todos los días, pues no tiene ningún valor para mí. Desde luego que no. Bueno, pues la verdad es que ciertamente no se puede discutir, como decimos, una vivencia, pero es que Dios es mucho más que una vivencia, porque Dios puede actuar en nuestra vida y puede actuar en nuestra familia, como estamos viendo en el programa de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a, en estos momentos, como hacemos siempre, ofrecerles esos cursos interesantes, totalmente gratuitos, de la página web ofrececursos.org y volvemos enseguida, así que no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Bueno, pues aquí seguimos en Mejor Cada Día. Estamos hablando hoy de un tema de familia interesante, pero además estamos hablando de familias cristianas, creyentes, porque como decíamos al principio del programa, hay muchísimas personas, hay un 85-87% de la población mundial que cree en un ser superior, con diferentes religiones. Pero aquí en España, donde estamos nosotros, bueno, pues la mayor parte de las personas somos cristianas, de diferentes denominaciones, pero cristianas. Creemos en Dios y creemos en la Biblia. Y la pregunta que nos hacíamos en el programa de hoy es si Dios realmente puede ayudarnos con la familia. Y parece ser que sí. Bueno, pues tenemos con nosotros, seguimos con José Luis Lasso, terapeuta familiar. Y José Luis, la verdad es que es muy interesante este tema y hablábamos antes de marcharnos pues acerca de esos padres que a lo mejor desean que sus hijos pues tengan esos principios, esos valores, esa relación con Dios por todo lo bueno que eso representa, porque realmente sienten que a ellos les ha ayudado y que puede ayudar a sus hijos a tener una mejor calidad de vida, sin duda alguna. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta segunda parte del programa, pero me gustaría preguntarte en este momento si en la educación de nuestros hijos realmente recogemos siempre lo que sembramos. Una pregunta con trampa. Pues mira, no es ninguna trampa, yo no la veo como una trampa, porque los seres humanos nos comportamos de una forma muy similar a la agricultura, porque formamos parte de la naturaleza, ¿no? Y a mí me gusta mucho la naturaleza, porque encontramos muchas lecciones para los seres humanos, ¿eh? Yo de pequeñito me crié en el campo, mi padre tenía tierra y cultivaba cosas y tal, y me encantaba ver cómo plantaba, cómo crecían las plantas, ¿no? O sea, me gustaba.
Si comparamos la vida de una persona con la agricultura, podríamos decir que en la infancia es donde sembramos cosas. Luego, en la adolescencia es la etapa donde germinan esas cosas que hemos sembrado. Y después en la adultez ya recogemos los frutos. Es decir, fíjate, el proceso de la vida, pero la infancia es el momento de sembrar, es el momento de poner semillas. Si no ponemos semillas buenas, habrán semillas malas. Algo se va a plantar en la infancia. Y después eso va a germinar en la adolescencia y luego finalmente dará resultados o frutos en la adultez. Eso dicho así parece muy sencillo, pero es que es así. Es que es así. Por lo tanto, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan un respeto a las cosas de Dios y queremos que nuestros hijos tengan unos valores, unos principios, el momento de sembrar esas semillas es en la infancia, para que el niño lo vaya interiorizando, ¿verdad? Y después vaya germinando y vayan saliendo los frutos de más mayores. Pero es difícil que una persona ya mayor, también se puede dar el caso, porque para Dios no es imposible. Y Dios es capaz, aún en la época de recogida de frutos, aún en esa época Dios es capaz de sembrar y recoger en esa época, ¿no? Que es la adultez. Pero Dios, solamente Dios puede hacer esas cosas, ¿no? El proceso natural de la vida sería sembrar en la infancia. Por lo tanto, los que tenemos hijos, tenemos que ayudar a nuestros hijos a tener valores, a tener principios, a tener un respeto de Dios, y eso después lo llevarán el resto de su vida. ¿Crees que las familias cristianas realmente están preocupadas de que sus hijos pues también crean en Dios y también puedan tener esos principios, esos valores, ese código de conducta? Pues mira, te puedo decir una cosa, yo he tratado con familias cristianas, católicas, por ejemplo, adventistas, evangélicas, y te puedo decir que todas las familias cristianas tienen una inquietud, y es que sus hijos pues sean personas de bien, personas respetuosas, personas que tengan valores, que valoren realmente lo que tiene valor y lo que no lo desechen, y eso me gusta, O sea, en general sí, las familias cristianas, sean de la denominación que sean, en general se preocupan, de alguna manera, de que sus hijos crezcan un poquito en la fe cristiana. Y la fe es algo, la Biblia nos dice que la fe es un don de Dios, es un regalo que Dios nos hace. O sea, que la fe tampoco es algo nuestro, es Dios nos hace el regalo de que tú tengas fe en Él. Ahora, los padres lo que tenemos que hacer es no frenar esa fe, sino estimularla. Es decir, un niño, por decirlo de alguna manera, un niño viene a esta vida, naturalmente viene a la vida, y si ese niño no lo desencamináramos del camino, ese niño en principio está predispuesto a tener un respeto a las cosas de Dios. Yo una vez leí un artículo que los animales, las plantas, es decir, la naturaleza, el resto de la naturaleza que no es el ser humano, tienen como una cierta reverencia a Dios. Y eso se ha comprobado, es increíble. Es decir, natural, lo natural es tener una reverencia y un respeto al Creador. El ser humano es el ser que más se ha deteriorado en este mundo, ¿no? Y el ser humano ahora, hay seres humanos que se atreven incluso a decir que Dios no existe, es decir, como a rebelarse contra el Dios que le ha creado y que le da la vida. Pero lo natural sería tener un respeto a Dios, igual que los niños tienen un respeto a sus padres naturalmente, ¿no? Después las cosas pueden cambiar según el ambiente donde se crían, pero eso es así. Somos muy moldeables, somos absolutamente educables y por eso es muy importante poner unas buenas bases desde que el niño nace, desde el mismo instante en que nace, porque de los 0 a los 7 años aproximadamente estamos formando su carácter, así que es muy importante poner unas buenas bases. Pero, José Luis, si hay algo difícil en esta vida para unos padres es educar a los niños, porque claro, nos enseñan a sacarnos el carnet de conducir, nos enseñan a cocinar, nos enseñan a hacer muchas cosas, pero nadie nos enseña a ser padres. Así es, yo siempre digo a los padres que tenemos que formarnos, tenemos que seguir formándonos permanentemente, porque de golpe, de no ser padres, un día nos llega un bebé y nos lo pone en nuestras manos, como me pusieron a mi hijita cuando nació, ¿verdad? ¿Y ahora qué haces con eso? Con eso que es un ser humano, que no es un objeto, no es una tele, no es un mando, no es un ordenador, es un ser humano, ¿no? Un ser humano que viene a la vida y no está terminado de hacer todavía. Está incompleto, yo tengo que ayudarle a crecer, a desarrollarse, a inculcarle valores, a educar, ¿verdad? Entonces, me lo pone en las manos y yo tengo que hacer de padre. Hay un dicho que dice que
el tener un piano no te convierte en pianista, ¿verdad? Y lo mismo que el tener un hijo no te convierte en padre. Es decir, si tú tienes un piano, eso no quiere decir que tú sepas tocar el piano. Tendrás que aprender a tocar el piano. Y tener un hijo en las manos que te lo acaban de poner cuando acaba de nacer, eso no te convierte en padre. El padre tendrá que formarse, tendrá que hacer cosas para hacer bien esa labor, como el pianista para tocar el piano, ¿eh? Así que los padres tenemos que formarnos, ¿eh? Tenemos que estar leyendo libros, tenemos que buscar la forma de aprender, ¿eh? Incluso pidiendo ayuda a Dios, porque Dios nos da muchos consejos, muchas orientaciones para ser buenos padres en la propia Biblia. Vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a ir un poco al plano práctico. Vamos a ver qué orientaciones podemos dar a las familias que nos escuchan, que nos están viendo en este momento, si quieren hacer algo en casa para realmente poder ofrecer ese Dios también a sus hijos. Bueno, pues pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Pero incluso yo lo iría dividiendo por secciones. Es decir, si hay una familia que me está escuchando, algunas familias que tienen niños de 0 a 6 años, es decir, que son pequeñitos, ahí podrían hacer muchas cosas adaptadas a esos niños, ¿eh? Es decir, por ejemplo, podrían ayudarles a orar, ¿eh? A cerrar sus manitas, a cerrar sus ojitos y hablar con ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Y el niño en esa edad es muy sensible a esas cosas. Nosotros hemos criado, mi esposa y yo, hemos criado a nuestros hijos así, y cuando eran pequeñitos, ellos cerraban los ojitos, cerraban las manitas, y ya aprendían a decir alguna palabrita a Dios, es decir, se comunicaban con Dios con mucha facilidad. Entonces los padres deberíamos facilitar eso, ¿eh? También lo que les gusta mucho a los niños, y a los mayores y a todos, es la música. Entonces hay cantos adaptados para niños pequeños, ¿eh? Que son así muy repetitivos y tal, pero hay cantos, nosotros les hemos cantado mucho a los niños, mucho, a mí me encanta cantar, me gusta mucho cantar, ¿no? Y entonces, y a mi mujer también, y cantábamos cancioncitas para los niños van aprendiendo cosas de Jesús, cosas de Dios, con cancioncitas, por ejemplo. Escenificar historias bíblicas, por ejemplo, la oveja perdida, y el niño se disfraza de oveja y se esconde, ¿no? Y entonces escenificar historias bíblicas, escenificarlas, ¿verdad? Y los niños se lo pasan en grande, pero al mismo tiempo están aprendiendo cosas de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hacer juegos bíblicos también. Les gusta mucho a los niños jugar, a los niños les gusta jugar, y la música. Pues usemos esas herramientas para usarlas, para que ellos aprendan cosas de Jesús a través del juego y a través de la música. Por ejemplo, armar un rompecabezas bíblico, memorizar algún texto bíblico, mostrarles algunas fotografías de animales y mostrarles que esos animales los ha creado Jesús, por ejemplo. Bueno, y así podríamos decir muchas cosas, ¿no? Pero a los niños les gusta la actividad, y cuando nosotros hacemos actividades de ese tipo dentro de casa, aprenden y disfrutan los niños al mismo tiempo. La verdad es que son interesantes, son actividades interesantes para nuestros más pequeñitos, pero ¿y cuándo crecen un poquito? Pues mira, por ejemplo, de 7 a 12 años, que ya los niños están en edad escolar, la actividad es mayor, entonces ahí tenemos que ampliar un poquito nuestra capacidad. Podemos seguir haciendo juegos bíblicos y podemos seguir cantando cantos religiosos, espirituales, pero adaptados a su edad. Yo me acuerdo de mis hijos cuando iban creciendo, ya ellos mismos me decían, esta canción era cuando éramos bebés, ahora ya no somos bebés, me decían, ahora ya no somos bebés, que tienes razón. Ya no le voy a cantar una canción de bebé, le voy a cantar una canción de niño más grande, ¿no? Que también las hay, ¿verdad? Entonces, y ellos van aprendiendo también a cantar ya. Hay una actividad que a ellos les gusta mucho, por lo menos a los nuestros, a los míos, y es que ellos ya en esas edades de 7 a 12 años, ellos mismos preparaban a veces preguntas o concursos bíblicos o juegos bíblicos, los preparaban ellos y luego participábamos toda la familia. Ellos los preparaban, se lo pasaban bien preparándolos, porque ya tenían experiencia, porque nosotros habíamos hecho eso antes, y ahora ya les pasamos el mando, ¿no? Y ellos preparan los juegos bíblicos, o pruebas para ver nuestras destrezas de la Biblia y tal. Entonces ellos preparaban y luego participábamos todos. Entonces ellos se lo pasaban en grande. Leerles historias bíblicas, historias que hay muy bonitas. Por ejemplo, ponerles todas las letras del abecedario, de la A a la Z, y que ellos busquen, por ejemplo, una palabra por cada letra del abecedario para que les recuerde a Dios. En fin, hay tantas cosas que se puede hacer en esas edades.
Bueno, pues vamos a avanzar rápidamente porque no nos queda mucho tiempo. Cuando son más grandes, sería a los 7, 12 años, vamos a avanzar. Cuando se hacen adolescentes es un poco más complicado, ¿no? Bueno, ¿es más complicado? No, no es más complicado. Si el chico o la chica desde pequeñitos han estado involucrados en esas actividades, a ellos les gusta también participar. Ahora, si nunca han estado involucrados, es difícil comenzar cuando ya son adolescentes, ¿no? Pero siendo adolescentes, ellos ya tienen otra capacidad, y entonces hay que usar esas capacidades. En esas edades ellos ya pueden leer un libro de la Biblia por mes, por ejemplo, ¿eh? O hacer una reunión familiar y decir, mira, he leído esto, ¿y esto qué quiere decir? O me parece que esto, ¿verdad? Y hacer un debate, un diálogo en la familia. Eso podría ser en la adolescencia. Las historias les gustan mucho a los jóvenes, a los jovencitos, ¿no? Y a los niños también, pero historias ya, por ejemplo, de historia del cristianismo, personajes a lo largo del cristianismo que han habido y que ellos han sido pioneros, han sido misioneros que han ido a África, por ejemplo, a predicar el Evangelio, y entonces estas historias les encantan, ¿no? Porque es vivencias de personas que han entregado su vida a la predicación del Evangelio. Bueno, investigar sobre cualquier tema, sobre el perdón, sobre la sexualidad, es decir, temas que a ellos realmente les gusta y les preocupa, ellos mismos pueden investigar en la Biblia y luego debatirlo en familia, ¿no? En fin, la música, a los adolescentes les sigue gustando la música, y a esas edades, si les hemos educado a tocar un instrumento, ellos mismos pueden tocar ya el instrumento y cantar himnos de alabanza a Dios, o si no, pues con música enlatada y cantar toda la familia. Podemos hacer tantas cosas. Tantas cosas. Bueno, pues podemos hacer muchísimas cosas, pero lo cierto, José Luis, es que Dios puede actuar en la vida de las familias. ¿Y qué es lo que cambia dentro de una familia? Una familia cristiana, una familia no cristiana, ¿cuál es la diferencia? Vamos ya resumiendo un poquito, ¿cuál es la diferencia entre una familia que realmente se aferra a Dios y una familia que no lo hace? ¿Está más unida? ¿Tiene alguna ventaja una familia que tiene a Dios como centro? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, yo creo que lo estamos viendo a lo largo del programa, es decir, una familia que ama a Dios, que se preocupa de educar a sus hijos, que hacen actividades juntos, que cantan cancioncitas juntos, que juegan juntos, ¿verdad? Eso, lógicamente, esa familia está mucho más unida, entre ellos, ¿eh? Y al mismo tiempo, y eso es muy importante, toda la familia, incluido el padre y la madre, que a veces son los jefes de la familia y parecen ahí como seres muy poderosos, ¿no? Los niños ven a sus padres como muy mayores, muy grandes, muy poderosos, ¿no? Pero en una familia cristiana, hasta el papá y la mamá reconocen a un ser superior. Es decir, yo no soy el ser superior, porque yo me equivoco. Yo soy una persona, un ser humano, con mis errores, mis dificultades también, y eso el niño lo percibe, ¿no? Entonces, todos nos sometemos a una autoridad superior que es Dios. Con lo cual eso rebaja un poquito la tensión, porque ya el hijo no ve al padre como un ser superior y poderoso, no, hay un Dios poderoso. Y yo estoy aquí para ayudarte, somos una familia, ¿no? La familia no cristiana no tiene ese concepto de un ser superior, con lo cual el poderoso es el papá o la mamá, y lo que dice el papá y la mamá hay que hacer, ¿no? Es decir, hay muchos matices que podríamos hablar y dialogar y expresar de la diferencia que hay entre una familia cristiana y no cristiana. Pero me parece que el tiempo se nos está acabando. Sí, el tiempo se nos está acabando. Y tristemente, amigos, en la sociedad en la que vivimos muchas veces se ridiculiza este tipo de familias cristianas, ¿no? Hay ciertas series de televisión o ciertos programas que ridiculizan un poquito esa creencia en Dios, pero realmente, en la práctica, una familia cristiana es una familia mucho más estable, mucho más equilibrada, con hijos más saludables, también más sanos, más equilibrados, más responsables. Y, en fin, yo creo que si realmente es una familia que se lo toma en serio y realmente es una familia que tiene unos principios, una base real, esos niños van a crecer mucho mejor, mucho más equilibrados, mucho mejor. Así que, bueno, pues la decisión es de cada familia, pero desde luego Dios también puede ser una herramienta útil en nuestras manos para tener una familia más unida y más feliz. Así que, bueno, pues vamos a decidir. Y bien, pues en estos momentos es cuando hacemos ese pequeño resumen, ese pequeño esquema en el que, bueno, pues tenemos las ideas principales del programa de hoy. Así que nos vamos a En Pocas Palabras.
pues ahí tenemos ese pequeño resumen interesante, pero nos vamos en estos momentos a esa segunda opinión, a nuestra sección de segunda opinión, en la que hoy vamos a ver que no solamente hay familias que están preocupadas pues, por unos principios cristianos en la vida de sus niños, también hay colegios y hay formas educativas para educar a esos niños en principios, en valores, en Dios. Vamos a verlo. Desde el punto de vista educativo, ¿qué aporta Dios a los niños? Bueno, pues Dios nos hace, el conocimiento de Dios nos hace ser un poco más conscientes del orden de las cosas, ¿no? Y los niños, en la etapa en la que están los niños, están absorbiendo todo, ¿no? Aprendiendo todo, viendo un poquito cómo es el mundo que les rodea, cómo es ese sistema en el que ellos entran, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que el concepto de Dios, cuando van descubriendo a Dios, ven un Dios amante, cuidadoso de los niños y les da seguridad, ¿no? De que hay un padre que ha hecho todo lo que les rodea, que además se ocupa de ellos, y eso da una seguridad y una autoestima, creo, muy importante y fundamental para su posterior desarrollo. Y después también creo que les aporta pues, felicidad, ¿no? Ese sentimiento de estar cuidado, pues, de felicidad, del gusto por lo creativo, ¿no? que es lo que Dios ha hecho con este mundo, el interesarse por las cosas. Es un poco, si Dios es su referencia, ¿no? Conseguimos hacer que los niños tengan la referencia de su Padre Celestial, intenten un poquito ser imagen de Él, ¿no? Y conseguimos transmitirle esa idea de que están hechos a imagen de Dios, pues es un poquito pues un espejo en el que se tienen que mirar que les ayuda a desarrollar todo lo bueno, ¿no? Y todo lo mejor que puedan hacer de ellos mismos, ¿no? Tú trabajas en un colegio cristiano, entonces, ¿podrías decirme qué diferencias hay entre la educación cristiana y la no cristiana? Bueno, como tú has dicho, yo no trabajo en una escuela cristiana, no he trabajado nunca en una escuela no cristiana. Sí he recibido formación en colegios no cristianos, entonces un poquito la comparación va a ser en ese sentido. Trabajo en una escuela en la que Dios está muy presente. La diferencia está en que no se tratan los contenidos aisladamente de ese Dios, ¿no? Y a mí eso me parece muy importante. La referencia siempre es Dios, ¿no? El conocimiento por el conocimiento de las cosas no aporta todo lo que el ser humano necesita como para desarrollarse integralmente, ¿no? Y entonces que ese Dios creador, que ese Dios que tiene un sentido para la vida de cada uno de nosotros, esté tan presente en la educación y que podamos conectarlo con cada una de las cosas que vamos aprendiendo, pues me parece fundamental para que esa parte espiritual que el ser humano también necesita desarrollar se nutra y se alimente también al mismo tiempo, que no solamente de contenidos y de cosas por aprender, ¿no? ¿Se pueden ver diferencias en los niños creyentes? Se pueden ver diferencias, se deben ver diferencias en los niños creyentes. Pero fíjate que tú has dicho creyentes, ¿vale? Que los niños hayan conseguido, o que los mayores hayamos sido capaces de transmitirles a los niños a ese Dios, yo creo que claro que hace la diferencia, ¿no? Dios hace la diferencia donde quiera que esté, en los niños, en los adultos, donde quiera que esté, ¿no? Entonces, sí que se ven diferencias en los niños que tienen como referencia a ese Dios creador, ¿no? No me preguntes por las denominaciones, no me preguntes por hijos de padres que son o que van a tal iglesia o que van a tal otra iglesia. Eso no hace al niño diferente. Hace diferente al niño que tiene el concepto de un Dios creador, amante, de un Dios creador que busca lo bueno para él y para sus semejantes. Si ese concepto ha ido siendo asimilado por el niño, hace la diferencia, ¿no? Porque Dios hace la diferencia en la vida de las personas y de los niños también. ¿Puede haber riesgos de que se conviertan estos niños en fanáticos o en personas con poco respeto para otras confesiones o para gente atea? Riesgos puede haberlos, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece que es incompatible el decir educación cristiana con este tipo de cosas que tú me estás diciendo, ¿no? Si de verdad estamos transmitiendo una educación cristiana, es incompatible con el hecho de no respetar al prójimo, ¿no? De no amar al otro, aunque no piense exactamente como tú. Y de hecho,
Una educación cristiana no es solamente para la gente creyente. Una educación cristiana conviven en las aulas gente que es creyente y gente que, aunque no sea creyente, también acepta el venir a una escuela donde Dios está muy presente en todo, ¿no? Y creo que en ese sentido también se le da la oportunidad a los chicos creyentes de convivir con gente que no está pensando exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente porque el cristianismo y el no respeto, o el cristianismo y el fanatismo, no deberían de ir juntos, ¿no? Para mí son incompatibles, aunque tristemente a veces sí que un cristianismo mal entendido puede hacer que seamos intransigentes, pero no vemos en la Biblia, en cómo Jesús se comportó, en cómo trataba a la gente, nunca vemos esos rasgos extremistas, ¿no? de fanatismo y de no respetar al otro, sino todo lo contrario, ¿no? Aunque no piensen como nosotros pensamos. Así que ese es el gran reto. Bueno, tú tienes experiencia en un colegio cristiano, ¿y los padres qué opinan? Pues hombre, mi concepción de lo que hacemos en la escuela es que los padres están contentos, ¿no? Si no, no traerían a sus hijos a un colegio cristiano. Creo que cuando una familia se plantea el traer a su hijo al colegio, asume un poquito los conceptos y la manera de entender la vida de esa denominación, de este colegio, y bueno, y están de acuerdo. Por lo menos no están en desacuerdo, ¿no? Es como aquello de que yo no lo practico, pero no es nada malo. Entonces están contentos de traer a sus hijos en un colegio donde se trabajan todos estos valores, donde se trabaja el respeto, donde sobre todo lo que más suelo oír de los padres es que se trata bien a sus hijos, ¿no? Se les da cariño, se les intenta ayudar en todo lo que se puede, y eso evidentemente cuando tienes un hijo pues es muy importante, ¿no? La confianza que puedas tener en los miembros de personal que trabajan en los profesores, en los miembros de personal que trabajan con tus hijos, que sepas que es un ambiente en el que se les va a querer, se les va a respetar, se les va a intentar ayudar en todo lo que se pueda, y eso da mucha confianza a los padres. Muy bien, pues muchas gracias, María José, por haber participado con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros. Sin duda habría muchísimas cosas para seguir hablando y podríamos hacer este programa casi eterno, ¿verdad? Pero el tiempo no nos da para más, así que tenemos que terminar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, le damos muchas gracias, también esa segunda opinión ha sido muy interesante, y por supuesto agradecer la presencia en el programa de nuestro terapeuta de familia, José Luis Lasso. José Luis, gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. Y bueno, amigos, pues como decimos, hasta aquí, no nos da el tiempo para más, esperamos que nuevamente nos puedan sintonizar, podamos encontrarnos de nuevo, pues aquí en Mejor Cada Día, el próximo día, ya saben, a la misma hora.